En este episodio quiero hablar un poco acerca de las amistades. Y bueno, es difícil sostener vínculos reales sin exigirte lo que no puedes dar. Me fue muy complejo darme cuenta de esto y entender qué era, de qué o qué venía, más bien de dónde venía, perdón. Si bien es normal que conforme crecemos vamos eligiendo a personas distintas. Quizá dejamos al mejor amigo atrás debido a que hemos tomado caminos distintos, sumándole que uno se vuelve más consciente, más selectivo, más alineado con lo que sientes. E incluso, pues, qué es lo que te suma, qué es lo que es normal, que es parte de la vida. Y bueno, en mi caso, esto era más profundo y complejo, ya que debido al diagnóstico reciente, tenía menos ganas de socializar, prefería espacios seguros con como mi familia, el hogar, sentía muy intenso que la gente no me aportaba o me cansaba de ellos fácilmente, tenía poca tolerancia a estímulos, el ruido, las salidas, el alcohol, las conversaciones repetitivas o vacías. Y pues bueno, esto era algo que me ocurría normalmente en bajada o como se dice en hipotimia. Pero, ¿saben? Yo no sabía cómo definirlo. O sea, cuando me pasaba, bueno, es que eran dos cosas juntas. O sea, todo esto era parte de mi evolución personal, más mi estado emocional. En estos casos, pues eran esos bajones, ¿no? Así que bueno, aprendí a distinguir esto debido a que si realmente no tenía ganas de ver a nadie, incluyendo a mi familia, eso era el trastorno hablando, ¿saben? En cambio, si realmente tengo ganas de ver a mi familia, estar con amigos que yo sienta que me suman, eso es parte de mi evolución personal. Y bueno, honestamente, me he puesto a pensar mucho en esto. Y es que estar con alguien con este trastorno en específico, supongo que otros trastornos igual, ¿no? Es muy complejo, o sea, es complejo, ya que parece verse como, bueno, respecto a la amistad, se suele ver así como que la amistad debe estar más presente para la persona con el trastorno que la persona con el trastorno para esa amistad. Y eso puede parecer muy complejo de entender, pero es una realidad. Creo que las personas que realmente se interesen por tenerte en sus vidas podrán comprender tu trastorno e interesarse en ayudarte. O sea, esto no quiere decir que tú realmente llegues a ese punto en donde de a plano te desblindes de la amistad que tú tienes solo porque esta persona, esta amiga, este amigo te ayudan a ti. O sea, no, sí hay que tener conciencia de que esto tiene que ser recíproco. O sea, es una amistad, es de dos personas. Pero a lo que voy con esto es que tú con el trastorno, o sea, debes comprender que sí debes hacer esa reciprocidad, ¿no? O sea, incluso en bajones, pues simplemente un mensajito a tu amiga, a tu amigo, oye, ¿sabes qué? Me encuentro mal. Y esa persona, la que realmente te quiera, te aseguro que te va a decir algo como, ¿qué puedo hacer por ti? No te preocupes, ¿me explico? Realmente, bueno, últimamente me he topado con gente que se me hace, o sea, gente de mi edad, yo ando en los 30, que se molestan, ¿saben? O sea, independientemente del trastorno, se molestan porque, ay, tú duras mucho sin mandarme un mensaje, ya no te importo, nomás me hablas cuando te conviene, y bueno, o sea, realmente esto es algo que me da mucha gracia, mucha gracia. Porque pues vamos, o sea, ya no tenemos esa edad para estar con esas cosas, ¿no? Y volviendo a esto, o sea, no es que te traten con pincitas, ¿saben? Porque como siempre lo digo, o sea, el mundo no se va a adaptar a ti, tú tienes que adaptarte al mundo, pero dentro de eso, o sea, está bien que comuniques todo lo que sientes, así como lo dije, ¿sabes qué? No estoy bien, un mensajito, lo que sea, y ya, ¿no? Prácticamente el otro día estaba pensando en esto y me he autodenominado una amiga luna, porque hay temporadas donde apenas se me ve,
pero realmente nunca desaparezco del todo, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, las personas con este trastorno solemos aislarnos bastante en bajones, y esto quiero que quede claro que no es personal con nadie, es solo que el bajón a veces suele ser muy profundo, o sea, tanto así que no tenemos la energía suficiente para sostener o para siquiera llevar una conversación. Yo hablaba esto con mi marido y algo que le explicaba, bueno, para todos aquellos que han visto Naruto lo van a entender muy bien. Los bajones en mí se sienten como cuando Kaguya pelea con Obito y con... ¿Quién más era? Obito, Kakashi y Naruto, que los lleva a varias dimensiones y terminan en una dimensión en donde la misma Kaguya no se puede levantar. O sea, que es una dimensión en donde es como si la tierra te tragara, o sea, donde no te dejase levantarte. Yo lo siento así, o sea, es tan fuerte que realmente lo siento así. O sea, otro ejemplo que podría poner es como cuando vas en un juego mecánico así súper, súper fuerte y no puedes tener el control total de tu cabeza, o sea, batallas como para volver a acomodar tu cabeza. Entonces yo lo siento así, o sea, realmente siento que la tierra me quiere tragar y me cuesta mucho realmente hacer todas las cosas básicas, o sea, es muy demandante y terminas agotado. O sea, realmente es muy nefasto esto. Luego llega como que esa propia como fastidio de estar sintiéndote así, ¿no? Pero bueno, o sea, es muy bueno hablar sobre tu diagnóstico con tus seres allegados, o sea, no para que ellos siempre estén sobre ti, sino para que la convivencia contigo sea más amena. No es tanto que sepan del trastorno en sí o que te puedan arreglar, porque eso pues es imposible, ¿no? O sea, esto es algo químico de tu cerebro. Todo esto es más bien como para que puedan verte, escucharte, respetar lo que vives, porque hay personas que no entienden nada, o sea, absolutamente nada del diagnóstico, pero bueno, o sea, preguntan, se interesan, y esas personas son las que yo considero que sí suman. A diferencia de las personas que te minimizan, ¿no? O sea, que dan respuestas vacías, como, pues no te sientas mal, o sea, de hecho, siempre que me dicen eso, o siempre que me dicen, pues échale ganas, pues haz otra cosa que te distraiga, o sea, sí puedes tener tus herramientas, ¿sabes? Como para que el bajón no sea tan profundo, y esto me lo han dicho que puede ser con la terapia cognitivo-conductual que te puede ayudar, pero realmente, o sea, cuando estás en un bajón, no es de que, ay, voy a estar ya feliz porque me dijo Sutano que tenga que estar feliz y ya se me va a pasar. O sea, no, eso me recuerda mucho al monólogo que tiene Franco Escamilla, el de payaso, en donde le dicen que él platica que tiene depresión y luego dice que pues lo ridículo que es ser comediante con depresión. Y él dice que le decían sus amigos, ¿no? Que le decían, pues ya no te agüites, güey. Y él decía, ¿y qué hago yo? Pues le digo al pulmón que me cuente un chiste o qué. Me acuerdo mucho de eso cuando me dicen este tipo de cosas, porque pues realmente no funciona así pues como ellos creen, ¿no? Otra cosa que veo como las personas que no te suman, o sea, son personas, perdón, que no profundizan, que no muestran interés real en ti, y pues esas personas son las que pues, no te suman, ¿no? O sea, honestamente en esos casos sí está bien sentirte acompañado. Por ejemplo, algo en lo que yo trabajo actualmente es en pedir ayuda en momentos de crisis, porque estoy acostumbrada a hacer todo sola y bueno, eso ha reducido ahorita bastante, o sea, así como lo llevaba antes, ¿no? O sea, siento que el medicamento pues ya está cerca de mi, ¿cómo se dice? Como de mi estabilidad. Pero bueno, o sea, yo solía hacer eso, encargarme de mí emocionalmente, e incluso desde pequeña es que he sido así, ¿no? Me es todavía como complicado poder abrirme, pero bueno, o sea, ahora que estoy casada,
parte de mí como que se relajó, ¿no? O sea, porque mi esposo sí me apoya bastante en esto y se interesa bastante y me dice, ¿y qué sientes? Y esto y el otro. Entonces yo siento que realmente estoy acompañada, ¿no? O sea, claro, sí cuido mucho, lo cuido mucho también a él en esta parte de que, oye, estoy bien, o sea, dentro de mi bajón, estoy bien, no estoy en crisis, simplemente tengo un bajón, cuando yo realmente esté en crisis o requiera tu apoyo, yo te voy a decir, confía en eso, ¿no? Porque sí también, la pareja, pues siento yo que las personas que tenemos un trastorno hay que cuidarlos, porque hay personas que te aman tanto que se desviven por ti y dejan su vida por ti, entonces ahí es donde yo digo, no, 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 o sea, esto no funciona así. O sea, hay que ser reales, auténticos, y cuando realmente no puedas sostenerte solo, pide ayuda. Ahora, hay que ser claros y conscientes. No ocupas a todo tu círculo familiar y social para que te puedan sostener, pero sí a una o dos personas a las que tú tengas la seguridad que puedes hablarles y sentirte visto, ¿no? Comprendido y sostenido, no alguien que reproche o se fastidie o simplemente pues no le importe. Recuerda que pedir ayuda no es que pidas demasiado ni molestes, solo estás dejando de conformarte con vínculos que ya no te suman y eso puede incomodar bastante, pero es un paso hacia relaciones más reales, ¿saben? Recientemente yo he notado eso con mis amigos, bueno, amigos, porque yo creo que mis amigos reales se cuentan con una sola mano, ¿no? Hay personas que yo creía que eran amigos, pero honestamente solo eran como amigos de peda, ¿no? O sea, y de hecho eso es algo que voy a hablar en el capítulo en el que sigue, porque sí es algo que siento yo que deba tener luz más en la actualidad, en donde ya no saben otra más que, no saben socializar sin tomar, ¿no? No saben de otra más que esperar el fin de semana para ponerte ebrio y entre comillas, disfrutar la vida, ¿no? Porque andas muy estresado o porque tu semana fue muy pesada en tu trabajo, entonces, bueno, esa es harina de otro costal. Pero volviendo a esto, sí es muy complicado darte cuenta de que las personas que tú creías eran tus amigos ahora no lo son. O sea, esto es como cuando yo fui mamá que me di cuenta realmente quiénes eran mis amigos y mucha gente se quedó, digo, pocas personas se quedaron, perdón, y mucha gente se fue. O sea, fue así como que ya no me aportas en la peda, adiós. O sea, qué hueva que ya eres mamá y qué hueva que ya sentaste cabeza, ¿no? O sea, se me hacía increíble, en serio. O sea, yo decía, o sea, ¿cómo pueden tener esa mentalidad tan nefasta y tan autodestructiva, ¿no? O sea, de gente que, no sé, a mi edad todavía siguen el mismo estilo tóxico de vida que tenía yo a mis 18, no sé, 16, 18 años, ¿no? Pero bueno, o sea, hay gente que sí se queda como atrapado en el tiempo y eso hay que darse cuenta cuando tú estás entrando en un proceso en donde estás muy comprometida contigo. Yo creo que aquí es donde a mucha gente le da coraje que estés tomando otro rumbo de tu vida, ¿no? Porque cuando te comprometes contigo, con estar bien, eso toma tiempo, o sea, eso jala mucho tiempo de tu día a día y hace que el tiempo que convivías tú con esas personas se reduzca más, ¿no? Incluso los hábitos, o sea, cuando se reúnen y siguen teniendo hábitos muy nocivos y tú ya no, o sea, es como se siente como esa pequeña incomodidad que es como una astillita, ¿no? Entonces te dejan de invitar a lugares. A mí me pasó recientemente en la boda de unos conocidos, que me puse yo mal, esa es la palabra. No de que anduve como loca gritando o en una crisis así de que me estoy muriendo, no, pero sí mi crisis fue hacia adentro. O sea, es lo que le digo yo a mi marido, yo siempre implosiono, no exploto, yo implosiono. Entonces, aunque la doctora me haya dado un medicamento como de rescate, entre comillas, no me funcionó en ese momento. O sea,
luego me di cuenta, hablando con una conocida que tiene el mismo trastorno que yo, me di cuenta que en esa boda hubo muchos detonantes. O sea, hubieron varias cosas que lo detonaron, ¿no? Y una de esas cosas fue que me di cuenta que las personas que yo creí podían estar para mí, no lo están. O sea, es a lo que voy. Son personas de peda, son personas que solo te acompañan en momentos donde hay alcohol o en momentos donde, sí, en momentos muy nocivos pues para tu salud. Y el hecho de verlo yo directamente, porque fue literal, o sea, había personas que estaban en nuestra mesa y pues yo como soy muy hogareña, a mí me gusta mucho la familia, yo estaba con mi familia, ¿saben? Entonces, entre copas y copas, yo empecé a ver que la gente se alejó y se fueron a sentar a otro lugar donde estaban personas que yo ya saqué de mi vida, o sea, personas que yo realmente, fue un proceso muy difícil, claro, en su momento, porque yo creí que eran mis amigas y simplemente luego de que me hicieran ciertas gachadas, yo dije, no, o sea, soy una persona muy firme en cuando quiero sacar a alguien de mi vida y lo saco totalmente, o sea, total, o sea, parece que esa persona está muerta, no existe para mí, ¿no? Entonces, sí sentí yo eso realmente como una traición, ¿saben? Y mi mente se fue divagando entre otras cosas que lo detonaron, y yo ya no estuve a gusto. Y como mi marido me conoce tan bien, o sea, yo pongo mucho una máscara social de que llegaban otros conocidos, el novio, la novia, nos saludaban, y yo ponía esta máscara de mucha felicidad, ¿no? De que me le estaba pasando bien. Pero mi marido, como me conoce muy bien, o sea, tenemos 19 años conociéndonos, me dijo, ¿sabes qué? Esa máscara que tú pones conmigo no funciona. Entonces, él se interesó mucho en mi bienestar, y me dijo, si ya no estás cómoda, si ya no estás a gusto, vámonos. O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, pues sí, terminamos yéndonos, ¿no? Ya cuando llegué a mi lugar seguro, a mi hogar, me empecé a calmar bastante, o sea, ese peso se fue de mis hombros, pero todavía seguía ahí con cierto residuo de lo que me pasó, ¿no? Entonces, bueno, o sea, de eso hace unos días que pasó, todavía lo estoy procesando, y bueno, o sea, es lo que quería comentar, que realmente a veces es muy complejo cuando estás teniendo esta no sé si llamarlo batalla o algo así, no encuentro otro sinónimo para eso, pero es muy complejo que te pasen cosas así, porque es como si lo trabajaras doble o triple, ¿no? Y si parte de mi personalidad es eso, o sea, de que soy muy tajante con la gente que no me suma, o con la gente que realmente me hizo algo, lo saco de mi vida definitivamente, pero el trastorno, como habla en mí, es que soy muy, ¿cómo decirlo? Muy catastrófica, ¿no? Muy, como que todo lo veo muy, muy grave, por así decirlo. Pero bueno, es algo en lo que estoy trabajando, perdón, y es algo en lo que estoy en proceso, entonces me gustaría mucho hablar de esto más adelante, porque pues, yo estoy segura que va a haber un progreso, va a haber algo, voy a tener más herramientas y voy a saber sobrellevar mejor las cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, hasta aquí voy a dejar este videito, este podcast. Muchas gracias por escucharme y por favor espérenme en el otro episodio porque ahí voy a hablar sobre el alcoholismo, sobre el alcohol, prácticamente la posesión del alcohol. Entonces, pues sí, va a estar muy interesante. Muchas gracias.